Un momentico pongo la grabación ya. Padre, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre alrededor de la persona de tu Hijo. Estamos aquí, Señor, contemplándote. Queremos disfrutar de la palabra que nos das, tu palabra, la cual nos das por medio del Espíritu y de la palabra que nos has dejado como legado. Ayuda a mi hermano David para que pueda transmitir tu palabra con eficacia, con claridad. Y ayúdanos también a nosotros para que la podamos entender y recibir y guardar, como tú nos mandas que debemos guardarla, la semilla de la vida que produce según el propósito que tú tienes en la palabra. Así que te agradecemos, Señor, por el cuidado que tienes con tu pueblo y la forma como nos cuidas, protegiéndonos, dándonos instrucción precisa, abriendo nuestro entendimiento y dándonos luz para comprender y discernir en qué tiempo estamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. ¿Listo? Listo, ya tienes entrada. Bueno, mis hermanos, amén. El Señor sea asistiéndome. De verdad que cuando Julián dijo, me cayó así como, ¡guau! Pero bueno, confiando en el Señor que lo que ha ido depositando poco a poco durante el tiempo que el Señor ha permitido es tener, que yo tenga una comunión con Él y en Él, con ustedes, conforme a ese depósito que estoy depositando a cada momento, pueda tomar de lo que haya de Cristo en mí, lo tome y sea que sea de edificación, porque lo importante es que podamos ver al Señor, podamos ser edificados y recibir el conocimiento de Cristo, contemplar al Señor, que nuestra fe aumente, que nuestro entendimiento aumente y sobre todo que esto nos lleve a una vida práctica y nos ayude de alguna forma por la parte eficaz del Señor a estar fortalecidos en Él. Y más en este tiempo que estamos, en esos tiempos tan malos que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy malo, no por lo del coronavirus y ya, sino estamos viendo que este tiempo se está tornando cada vez más pesado, tenso, más contrario a la verdad, al Señor, más contrario a sus hijos, que somos nosotros. Entonces necesitamos como saber de dónde somos, de quién somos y para dónde vamos. Necesitamos saber qué es lo que nos ha hablado y nos habla el Señor, poder estar en pie en esta carrera, con los pies bien puestos sobre la, pero como celestiales. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero comenzar con Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, desde el verso 1. Es unos versos que hace unas cuantas semanas me tienen muy conmovido, me tienen como muy atento, como
como que ha sido de mucho que, unos versos con el cual el Señor ha venido como tocándome y tratándome y hablándome mucho. Entonces, vamos a empezar con Apocalipsis 21, desde el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuga Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta ahí, hasta el 7, hermanos. Entonces, yo no sé si esto a ustedes, mis hermanos, no los conmueve, no los remueve, pero para poderles compartir algo del sentir que ha puesto el Señor en mi espíritu, y es que esta palabra nos está mostrando algo que el Espíritu Santo en las Escrituras y sobre todo con el apóstol Pablo quiso hacer mucho énfasis, quiso hacer como fue como incisivo el Espíritu Santo por medio del hermano Pablo en muchas cartas, que quiso ser incisivo en aquello en lo cual hemos sido estos, a lo que hemos sido llamados, como en aquello en lo cual nosotros podemos ahora tener una cosa mayor, y obviamente es en Jesucristo. Pero, ¿cuáles son sus promesas? ¿O cuál es su promesa? O más bien, nuestra esperanza. Muchas veces, hermanos, bueno, a muchas personas que sí, somos cristianos, yo conozco de Cristo, Jesucristo murió en la cruz, eso es muy importante saberlo, es muy importante porque ese es lo primero, lo fundamental, y es completamente poderoso, y es precioso contemplar al Señor en la cruz, en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su descenso a los lugares más bajos, en su resurrección, en su ascensión, en su entronización. O sea, es necesario ver toda la obra del Señor de manera y sobre todo la crucifixión, es algo contundente y poderoso. Pero el Espíritu, después de asciende, no nos deja solos, nos envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que es el Paracletos, que es el Consolador. El Espíritu Santo viene a estar con nosotros porque ahora el Hijo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él sigue en un trabajo, pero en un trabajo donde Él ya hizo la obra, ya consumado está. Él es el principio, Él es el fin, el autor y consumador de la fe, pero Él sigue en la labor. ¿De qué?
de estar delante del Padre, ministrándole al Padre, pero también haciendo como sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote y Él es el rey de reyes. Entonces, al ser el sumo sacerdote, intercede por nosotros, porque el sacerdote tenía eso, que era tomado de los hombres para Dios, para interceder delante por los hombres, y también después ir hacia donde los hombres en representación de Dios, como un intermediario. Ese sacerdote, ese es Cristo nuestro Señor, que en toda esa obra ahora Él está no solo como rey, en ese rol importantísimo, pero el Espíritu Santo ahorita mora aquí en el ámbito y nos lleva por este camino para tallar y formar a Cristo en nosotros, pararlo principalmente en nuestro carácter. El carácter de nosotros sea formado a la semejanza del carácter de Cristo, a la semejanza del Hijo, porque para eso fue enviado el Espíritu Santo, a que el Hijo se formase en nosotros. Nosotros, claro, dándole cabida, nosotros confiando en el Señor, en esa confianza en su obra, y en Él mismo nos va llevando a que nos despojemos de nosotros mismos, a que veamos nuestra debilidad y ahora Él nos capacite y veamos que en nuestra debilidad Él se hace fuerte y podemos así ir menguando para que Él vaya creciendo. Esa es la obra del Espíritu, ir formando la hermosura de Cristo en cada miembro y en sí en todo el cuerpo de Cristo. Entonces, qué preciosa labor pues tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de las cosas que quiere que entendamos no es solamente en primera instancia que Él nos redimió en la cruz, que Él se entregó por nuestros pecados y nos perdonó y que ahora pues tenemos esa entrada al Señor porque Él derramó su sangre, esa entrada al Padre, a ministrarle, a adorarle, a conocerle, a tener una relación nuevamente con Él, sino que la obra de Cristo hizo muchas cosas. No solamente quedó en la cruz, sino que la obra de Cristo también nos abrió un nuevo, una nueva puerta o una puerta hacia la vida eterna, hacia la eternidad en Él, hacia morar siempre con Él, siempre, siempre, para morar y habitar junto con Él, porque Él nos creó para Él. Y un Dios eterno no crea cosas pasajeras, un Dios eterno crea cosas eternas, solamente por el pecado, pues cuando entra el pecado se vuelve, por decirlo así, esta creación perecedera, pero no porque Él la haya hecho perecedera, sino porque el pecado hizo que entrara la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Al haber pecado viene la muerte, y la muerte, pues, tiene un aspecto legal, y entonces eso es una ley que está escrita, y todo aquel que muriere, toda el alma que pecare, morirá. Entonces, pero Él ahí no quiso y no quiere que eso quede así. Entonces, por eso hizo un plan de redención. Pero esa obra no solamente nos redime en ese aspecto, sino que ahora nos abre la vida eterna, porque Él nos quiso para Él eternamente. Entonces, siendo pecadores, no podemos morar con Él eternamente, pero ahora Él nos limpia de todo pecado en la cruz, pero también nos lleva a ser como Él y nos da una promesa de que el día postrero Él nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria para habitar juntamente con Él. Entonces,
el Espíritu Santo, el Señor, esa obra alcanzó para todo eso, para todo eso. Entonces el Espíritu Santo, yo veo que con el apóstol Pablo en muchas cartas hace un énfasis de eso, de quién es el que es con nosotros, pero no solamente eso, sino qué logró con eso también hacia lo futuro, qué es lo que logró el Señor hacia lo futuro con todo eso. Y es que el Espíritu Santo quiere hacer un énfasis en una promesa, en una esperanza, porque vamos a tener, apenas lo recibimos y lo vemos en la cruz, debemos ir caminando, hermanos. Debemos de seguir caminando hasta que el Señor nos llame a su presencia o el Señor venga, pero tenemos todavía una carrera y un camino. Pero esa carrera y ese camino, sabemos que estamos en un mundo contrario, en un mundo adverso, en un mundo que es gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Y es un mundo muy contrario, y se opone a la verdad y a la santidad de Dios. Por ende, se opone también a nosotros y el pecado que mora en nuestros miembros se opone a que nosotros sigamos en eso, en ese caminar en rectitud, en santidad, ¿ya? Entonces, necesitamos como contemplar algo, como lo contemplaron muchos hombres del Señor. Y el Espíritu, he creído que el Espíritu ha dejado eso plasmado en algunas cartas que el apóstol Pablo escribe. Y en este caso me gustaría hablar en Efesios. Quiero leer Efesios desde el 1, ya les digo dónde. Efesios 1, desde el 15, o más bien, voy a leer unas partes de los primeros versículos del 1. Ya les voy a decir cuáles. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estamos en Cristo. Bueno, hasta ahí voy a leer y vamos a saltar al verso 15. Pero quiero denotar acá cómo empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cómo Pablo empieza en esta carta? Mostrando primeramente las cosas mayores, las cosas buenas, las cosas donde está el Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pero nos indica que en esos lugares estamos,
en los lugares celestiales, bendecidos por el mismísimo Padre, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Cristo. Entonces, si Cristo ahorita está sentado a la diestra del Padre, aquellos que son de Él, es como si estuviésemos en lugares y nos está haciendo un enfoque de dónde somos, por decirlo así. ¿A qué lugar pertenecemos como tal? ¿Ya? Entonces, miremos cómo Pablo hace un enfoque de primero lo celestial. Primero lo celestial. Pero miren esto, el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira cómo es de importante cómo el Espíritu ora aquí por medio del apóstol Pablo para que unas personas que son de la iglesia de Éfeso, que ya son conocedores del Señor, pero ahora el Espíritu le pone una oración a Pablo para que tengan más sabiduría y más revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo así? Ellos no conocían a Cristo, Él les dio, la carta es una iglesia. O sea que ya conocen a Cristo en primera instancia, ya conocen que Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados y que tú en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿qué hicieron estos? Ya se arrepintieron, pasaron por las aguas y están perseverando en las cosas que el Señor manda. O sea, son unas personas que siguen el camino, que están en la comunión de los santos, que aman al Señor, que han visto su perdón, que se han arrepentido y ahora le siguen. Pero miremos esta oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que no nos podemos quedar solamente en la cruz, sino que ahora tenemos un camino por delante. La cruz siempre va a ser preciosa y no debemos nunca quitarla. No es como quien dice, eso ya no sirve, eso no viene. La cruz es la entrada que me da al camino, pero el camino es como por decir una carrera, pero en esa carrera hay muchos trechos, muchas cosas que se pueden presentar y necesito capacitación, necesito entender, necesito conocer al Señor para ya no correr como yo corría antes, sino correr ya con una meta. Porque no es correr a la aventura, sino correr ya con una meta. Ya si yo corro con una meta fija, mi meta me va a hacer ir recto, derecho, me va a hacer conducirme en un camino, ¿ya? Si yo no tengo una meta, cualquier camino que coja va a ser bueno. Pero de eso no se trata. No se trata de seguir mi mente. No se trata de seguir lo que yo pienso, creo, o lo que me dijo la cultura, o lo que dijo la cultura de mi familia, o lo que dijo la cultura de mi ciudad, de mi nación, de mi continente, o lo que dice la cultura global. No, se trata de lo que dice es el Señor. Entonces me despojo de sus pensamientos, de mi propia cultura, de mi propia mente, de mis propios pensamientos que me llevan a correr por donde a mí bien me parece. Pero no, a la meta del Señor yo no puedo llegar como yo quiera, sino que ahora corro con una meta clara, pero corro porque en ese camino solamente van aquellos que van despojando su manera de pensar y se va añadiendo en ellos la manera de pensar de el reino de los cielos, o sea, del Rey, de Cristo. Entonces, eso se llama arrepentimiento, eso se llama renovar nuestra mente.
Entonces, en ese camino es que estamos, hermanos. Pero estamos en tiempos muy malos, y tal vez se van a colocar los tiempos, tal vez no, se van a colocar los tiempos peores. Entonces, pueda que muchas cosas hagan desistir a muchos hermanos, y ninguno estamos exentos de eso, pero aquellos que ven la meta, aquellos que ven, conocen a su Señor y conocen que Él es veraz, pero conocen que como Él es veraz, Él no solamente es veraz, sino que Él con su veracidad también ha hablado y ha prometido algo. Entonces eso les tiene que llevar a ellos, que su Señor, como es veraz, es confiable. Entonces Él ha hablado. Además de eso, entonces esas palabras son confiables. Y si esas palabras son confiables, me tienen que fortalecer y me tienen que dar esperanza, aunque el mundo entero que está delante mío se vea que se está desboronando, o aunque todo el mundo quiera caer sobre mí, o aunque todo el mundo me quiera matar y me odie, o me persigan, o me injurien. Hay una promesa que el Rey veraz, que es mi Señor, me ha dado. Pero ¿cuál es esa promesa, hermanos? Es muy importante porque creo que el Espíritu hace énfasis en varias cartas. Voy a leer solamente 2 cartas que hace como un énfasis de eso, y veo como una estructura en lo que escribe Pablo, y veo una estructura que pues, obviamente la deja el Espíritu Santo, y es que empieza, miremos la estructura por lo menos aquí en Efesios, después la vamos a ver en otro. ¿Cómo empieza con esta carta? Empieza hablando de lo celestial. O sea, le está hablando a conocedores del Señor, conversos, pero los lleva primero a lo celestial, no los lleva a lo terrenal. No los lleva primero a decirle, mira, te tienes que comportar de esta manera, de otra, tienes que, si robabas, ya no robes más, si te enojabas, ya no te enojes más. No, primero lo lleva a lo celestial, ¿ya? Y aquí en esta parte que estamos viendo, hace una oración como mirando y como pidiendo porque haya más para que ellos puedan comprender, no solamente queden en un aspecto, sino que puedan ver más allá y puedan seguir la carrera y no desmayen. Entonces, aquí esa oración en el 17. Pero seguimos en el 18. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Sí ve que eran creyentes? Según la operación del poder de su fuerza. Mire lo que va a comenzar a hablar. La cual operó en Cristo. Pero mire a lo que hace referencia. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvamos a mirar el 19. ¿Y cuál? El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Mire, primero le pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si sabemos quién es primeramente, porque se trata de Él primero, Él es el centro de Él. ¿Quién es Él? Entonces, si ya sabemos quién es Él, vamos a saber
¿qué hizo Él y a qué nos ha llamado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dejó diciendo? Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, la esperanza, mis hermanos. La esperanza, ¿y cuál es la esperanza? La esperanza que nosotros tenemos, mis hermanos, es algo que nos debe, que el Señor nos revele, nos alumbre y nos haga contemplar, y como dice Pablo aquí, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, no solamente del conocimiento de Él, sino que nos haga ver la esperanza que tenemos, mis hermanos, que no sea solamente como que lo sabemos, sino que lo podamos ver. Por eso dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Es necesario ver, tener visión, visión celestial. Y la visión celestial es la visión de la esperanza que Él nos ha dado. Y esa esperanza nos debe de dar el soporte y la fortaleza para proseguir adelante. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto debe ser un motivo de oración constante para todos, para que nosotros podamos contemplar, o sea, orar los unos por los otros por esto. Si el apóstol Pablo oraba a cada rato por esto, porque él aquí lo está diciendo, que él no deja de dar gracias, sino deja de orar ante el Padre por estos hermanos, pero para esto es porque es algo muy importante. Y es que, mis hermanos, la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado es esta, mis hermanos. Pero bueno, vamos a ver primero más acá adelante. O más bien, vamos al Salmo 16. El Salmo 16 nos va a permitir ver eso un poco. La esperanza no solamente es una esperanza, y no es una esperanza vana, es una esperanza genuina, real y firme. Porque por eso primero hay que conocer a nuestro Señor para comprender qué Él ha hecho, qué hizo, quién es, cuál es su carácter. Y conociéndole vamos a comprender y a entender de que Él es verdadero. Y es como Él es verdadero, Él nos ha dado una esperanza. Y esa esperanza nos lleva a confiar. La esperanza genera confianza, mis hermanos. Entonces nos va a llevar a estar en quietud. En quietud no quiere decir una quietud pasiva, sino una quietud activa. ¿Qué quiere decir eso? No que, yo me relajo aquí, no pasa nada, no hago nada, y sí, yo creo en ti, Señor. No, sino que me lleva ahora a una quietud de saber de que yo no puedo y no tengo la fuerza de enfrentar la oposición del mundo, en el sentido de que si me quieren llevar a la cárcel, me quieren matar, el Estado me quiere asfixiar, me quiere ahogar, yo puedo alegar, decir, hablar y todo eso, pero hasta que el Señor permita, y si el Señor permite que vengan ciertos asuntos, vienen, pero mi confianza no debe estar en que venga un político fuerte y diga, yo lo voy a salvar de que venga la izquierda, o yo lo voy a salvar que venga el orden mundial. No, mi confianza no puede estar ni en los hombres, ni en mi fuerza, ni en mis conocimientos, sino en el Señor, primeramente, en el Señor. Y la confianza activa me lleva a esa que a ocuparme en Él, de Él y de sus asuntos en primera instancia. Y eso me lleva a que, aunque yo esté aquí y el mundo entero se esté desboronando, yo confío en el Señor y esa es la paz que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Porque la paz que el Señor nos ha dejado es entender que después de todo esto, el Señor nos ha dado una esperanza mayor. Entonces, si sufro aquí, si padezco aquí, bueno, Señor, que sea por ti y
para que se aumente más un peso de gloria en mi vida. Y al final yo sé que esto no será más. Entonces miremos la esperanza, mis hermanos. La esperanza va ligada directamente a algo. La esperanza nos habla específicamente de algo. Por eso la esperanza no debe generar confianza. Entonces miremos cómo comienza el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Ahorita saltemos al 9. Al 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Miremos que esta confianza no es solamente decir, Señor, yo confío en ti, que yo voy a lograr esto, voy a vencer en esto, voy a alcanzar este logro, voy a terminar esto en mi vida y voy a prosperar en ello. La confianza no se trataba de solamente en el ámbito natural, sino que se trataba de entender de que la confianza y la esperanza que el Señor me ha dado trasciende aún algo tan delicado y profundo para el hombre que es la muerte. O sea, la esperanza sobrepasa aún hasta la muerte. Entonces, aquí mire lo que dice, mi carne también reposará confiadamente, porque, mira, confiadamente reposará mi carne. O sea, no solamente habla de una confianza en vida, sino aún en la muerte. Eso me lleva a confiar. Pero mire aquí a lo que va ligado la esperanza. Esta es la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos que este pasaje es una manera profética de contemplar cómo Cristo resucitó en los muertos, pero también la Escritura nos muestra que Cristo, así como murió y también así como resucitó, nosotros vamos a estar en una semejanza a la resurrección de Él y a una semejanza a su cuerpo de gloria. No nos quedaremos en la muerte, sino que nos ha prometido vida y vida en abundancia. Entonces nuestra esperanza tiene que ver específicamente con la resurrección de los muertos, que solamente la puede dar el mismo Señor, porque Él es el primogénito de los que murieron. Él es el primogénito, Él es el que primero murió pero resucitó. Y como Él ahora primero, Él murió, resucita, así también nosotros resucitaremos en el día postrero como Él resucitó. Miren que hay 3 festividades. La primera, que son festividades proféticas, además de eso, las festividades que dejó el Señor, porque eso no se le inventó Moisés, ni ningún judío, ni ningún rabino, no. Las colocó el Señor en el Pentateuco. Y la primera festividad era Pascua, que era celebrar en el primer mes, en Aviv Nisan, a los 14 días del mes, celebraban la Pascua, que nos recordaba el Passover, pues, que cuando el ángel de la muerte pasa de largo, cuando él en los dinteles, en los postes de las puertas de los judíos, de los israelitas, pintaba la sangre del cordero. Entonces, pasa de largo y eso el Señor lo deja para que se celebre siempre. Fue el Señor quien le instauró. Entonces, eso nos habla del cordero inmolado, que nos libra del pecado y de la muerte. Entonces, después ahí mismo, pegado al otro día, era la fiesta de panes sin levadura. Los panes sin levadura nos hablan de pureza, de que no hay contaminación.
es un pan limpio, puro. Y así el mismo Señor fue puro, sin mancha, sin pecado, aún así fue muerto. Y la tercera fiesta, después también pegada a los días siguientes, se llamaba la fiesta de las primicias. Y esa era por decirlo así, como todas esas fiestas eran de agricultura, entonces la fiesta de las primicias se trata de esto. Ellos sembraban en determinada estación y en primavera comenzaban a darse los primeros brotes, por decirlo así. En esa fiesta de las primicias se recogían las primicias de la cebada, que se daba primero antes que el trigo. Entonces, en la cebada usted tiene una era sembrada de cebada. Siempre hay unos brotes que brotan primero, antes que los demás granos de cebada. Brotan primero, maduran primero y se deben de recoger primero. Eso que salía primero era bastante, eso se recogía y se llevaba para el Señor y esa era la fiesta de las primicias. Nadie podía comer de esos frutos y eso se lo llevaba el sacerdote llegaba y se lo ponía al Señor, lo mecía y se lo daba al Señor. O sea, eso era solamente para Dios, ¿ya? Entonces, eso nos habla de la vida, de la resurrección. Eso ya lo cumplió el Señor Jesucristo en esa fiesta. Esa fiesta tuvo ya un cumplimiento y fue en la resurrección de Cristo. Justamente esas fiestas se celebran en un rango de 3 días y medio. Y eso fue lo que duró el Señor. Murió en Pascua y a los 3 días y medio resucitó en la fiesta de las primicias. Entonces, es precioso cómo vemos la resurrección y Él es el primero. Por eso resucitó también en primicias. Todo habla de Cristo, pero entonces Él fue el primero. Pero después vemos en la Escritura que los que han sido puestos en Él también van a resucitar. Y esa resurrección es la gran cosecha, porque Él fue la primicia. Después viene la gran cosecha y somos nosotros, sus hijos. Pero esa es una gran esperanza, hermanos. ¿Por qué? Mire que aquí David lo dice a una manera muy, muy profética y es, mire cómo este siervo de Dios ya tenía esa claridad. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, vemos que la esperanza a la cual el Espíritu Santo clama por medio de Pablo es la esperanza de la resurrección, que no vamos a quedar ahí, no vamos a perecer, no se va a comparar en nada. Todo lo que podamos padecer y pasar en esta vida, si verdaderamente la ponemos a los pies del Señor, y así eso nos lleve sufrimientos y nos lleve, por decir, desperdiciarnos a los ojos del mundo, eso va a tener una paga mejor, mis hermanos. Y es una vida en gloria. Y Él nos ha prometido esa vida de resurrección. Esa vida de resurrección nos habla de habitar a la semejanza de Él, como en Juan Él ora, en Juan él pide que seamos uno, pero después pide que a donde Él va, quiere que ellos estén, o sea, nosotros, no solamente los apóstoles, sino los que escucharán la palabra que lleve los apóstoles. Ellos, aquellos que también escuchen y crean, también quiero que ellos estén allí donde yo voy a estar. Entonces, voy a pasar aquí a Hechos. Aquí otra carta donde Pablo, otra parte donde vemos que se habla de esto, y vamos a verlo en Hechos 13. En Hechos 13, esta carta no la escribe Pablo, sino Lucas, pero aquí vamos a ver. En Hechos 13, 28. No, es del 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días, mira, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces la promesa es esa, la resurrección. Mire que aquí vuelve a nombrar la parte del Salmo 16 que ya habíamos leído. Entonces vamos a ver una parte importante en Colosenses. Bueno, les voy a leer, antes de eso, les voy a leer 1 Corintios 15. Es interesante y es importantísimo, y se los dejo como tarea, hermanos, de verdad se los dejo como tarea, porque es importante contemplar esta esperanza. Esta esperanza nos lleva a entender de que esto no estamos en una cosa liviana, no estamos en una cosa que es sin poder, estamos en el camino que nos ha dado una promesa sólida y fuerte, que si la podemos contemplar y por la gracia del Señor Él nos permite ver y abra nuestros ojos, de nuestro entendimiento nos alumbre, eso nos tiene que llevar, que el Señor nos ayude, claro, a correr esta carrera hasta el fin, al punto de poder hasta experimentar y vivir lo que dice Apocalipsis 12. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O primero, vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, eso mismo lo vio David, eso mismo lo vieron los apóstoles, eso mismo lo vieron muchos creyentes y hermanos del primer siglo, y de muchos, y de todo ese tiempo de aquí para acá, pero también eso lo vio Abraham, porque eso nos habla de la fe, nos habla de creer, y creer nos lleva al confiar. No solamente se trata de yo creo en Dios, pero no confío en Él. Yo creo en Dios y el Señor me ha dado una promesa. Entonces esa promesa me lleva a confiar en Él, porque no solamente creo, sino que ahora le creo. Le creo porque Él me está diciendo muchas cosas y ahora llego y confío en Él. Y esa confianza me lleva a caminar en un camino para llegar hasta la meta. ¿Por qué? Porque me lleva después a anhelar y a desear aquello que ya está preparado. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, mis hermanos. Y es algo precioso y ahorita vamos a volver a leer algo que ya leímos para que veamos ahora sí de pronto con una mejor luz lo precioso de esos pasajes. Pero primero vamos a leer 1 Corintios 15, desde el 20. Podríamos leerlo todo, pero por el tiempo mejor leamos desde el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo hace mucho énfasis en la resurrección de los muertos, porque esa es nuestra esperanza, mis hermanos.
muchas veces por no tener esta esperanza nos dedicamos a vivir nuestra propia vida como cristianos, pero no como el Señor la quiere que la vivamos, entregados plenamente para Él, sino que por no ver esto vivimos nuestra vida cómoda como cristianos y nos la pasamos así y estamos bien, chévere, pero porque no contemplamos que hay una vida mejor que nos espera. Entonces evitamos, o más bien queremos solamente buscar estar bien, en lo que nosotros creemos que es estar bien. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos contemplado que nos espera una vida eterna. Sabemos, lo sabemos, pero como que no se nos ha abierto el entendimiento. Y yo le pido al Señor que me dé ese entendimiento para poder vivir por Él, en Él y para Él. Y mire, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire, por un hombre, o sea, por Cristo entró la resurrección de los muertos, que justo es el Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mire el orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Esto es importantísimo, hasta escatológicamente nos da un orden. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero si ve cómo nos hace un énfasis de la resurrección. Primero Cristo, que es las primicias, después luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, mis hermanos, tenemos una esperanza mayor, que es la vida con Él, una resurrección que se aproxima en su venida. Sea que estemos para ese momento, sea que partamos antes con Él, llegará un momento que resucitaremos en el día final. Entonces nos tiene que llevar a caminar rectamente en este camino para poder alcanzar algo que ya está hecho, pero poder además de eso recibir galardón, estar cerca de Él, reinar junto con Él, ministrarle a Él, adorarle, estar cerca de Él en su reino. ¿Ya? Entonces, eso me tiene que llevar a contemplar y anhelar y amar lo que ya el Señor con su obra no solamente hizo algo grandioso en la cruz, sino que ahora me está mostrando la meta, que es la resurrección. Y la resurrección me habla primeramente de Él, porque Él es la primicia, así que Él es el primero. Así que me habla de anhelarle y desearle a Él, pero me habla también de estar esperanzado de que llegaré a eso porque Él lo ha hecho, pero en eso hay una vida gloriosa. Entonces, el Señor nos ayuda a comprender, porque eso nos va a llevar a amar más profundamente al Señor. Ahorita sí vamos a Colosenses, ya para ir terminando. Y estos son unos versos que siempre han sido muy importantes para mí. Y es algo precioso, es algo precioso. Vemos que en Efesios empezó hablando de lo celestial, en el primer capítulo. Después comienza en el segundo capítulo a hablar de la redención que tenemos, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero que hemos sido también hechos, puesto en buenas obras creadas en Cristo Jesús. Nos habla también de la pared de separación que fue rota, o sea, nos habla del misterio de la reconciliación, nos habla también de permanecer unidos, unánimes, nos habla de la edificación, nos habla de que todos debemos de llegar, el punto es llegar a la unidad de la fe, el conocimiento del Señor, a la estatura del varón perfecto.
Pero después de todas esas cosas impresionantes, primero empiezan los cielos, después comienza ya a ver la vida como de la iglesia, de cada individuo, de mira, tú eras un pecador, pero Él te redimió, y bueno, y todo eso, ahora manténganse unidos en el vínculo de la paz, hasta llegar a ser como Cristo. Pero después comienza a hablar de cosas que ya el hombre tiene que caminar, y en este caminar tiene que ir conduciéndose. Si era gritón, contencioso, ya no grite y no contienda más. Si era ladrón, ya no robe más. Y eso no es en fuerza, sino que eso es, Señor, tú me mandas a esto y yo tal vez no lo estoy cumpliendo. Esto no es para desistir y quedarme ahí. No, eso es para, ayúdame, Señor, porque a mi carne y a mí me agradan contender, pero mi espíritu, mi hombre interior no le agrada contender, porque está lleno de ti. Pero entonces tú quieres que mi voz, mi cuerpo y todo mi ser también no contiendan. Entonces, pero veo que no puedo, Señor. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y el Señor ayuda. Entonces ahí ve que no hice la fuerza porque no voy a contender. Y alguien dijo algo que me sacó la rabia y no, tranquilo, pero ahí me estoy que me estallo. Y me comienzo a estallar, me estallo y me termino cansando. Pero cuando entiendo mi condición, se la dejo al Señor, pero quiero agradar al Señor en ello, no por sí mismo, sino por el Señor mismo, y le pido la gracia y el favor al Señor, porque comprendo que soy débil, entonces el Señor opera. Y eso no es mágico, es poder de Dios. El Señor opera. Y entonces cuando opera, entonces ya en ese caminar nos va llevando a caminar de una manera justa y piadosa, santa, porque sí, es necesario caminar de esa manera y que el Señor nos ayude. Pero todo empezó primeramente haciéndonos ver verdaderamente de dónde somos, haciéndonos ver las cosas eternas. Y aquí en Colosenses nos muestra también eso, pero como comprimido, pero sustancioso. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí ves? Si vemos cómo va empezando todo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, desde lo celestial. Nos está mandando el Espíritu por medio de la voz, la letra de Pablo, a buscar, o sea, a inquirir, a escarbar y buscar, pero no en lo propio, no en mi fuerza, no aquí en lo terrenal, no en las cosas que tengo delante de mi vista, sino en las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, en lo celestial. Poned la mira es mente, en las cosas de arriba, nuevamente, hace énfasis en eso, no en las de la tierra. No quiere decir que no tengamos que trabajar, no quiere decir que nos tengamos que casar, no quiere decir que no tengamos que tener hijos, no quiere decir esas cosas. Está diciendo es que pongamos la mira en lo eterno, en Él, para poder andar con los pies bien puestos sobre la tierra, pero como celestiales, persiguiendo, o sea, viendo la meta, anhelándolo a Él, entonces corriendo esa carrera sin desviarme, ya, sin desviarme, o sea, dando testimonio en todo aquello que el Señor me vaya permitiendo, conforme a la gracia del Señor que me haya llamado, en lo que me haya puesto, en donde me haya llevado, en lo que me esté llevando, pero con la mirada puesta en Él. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, está hablando nuevamente de la resurrección. O sea, ahorita está enfocándose al final, por decirlo así, de la carrera.
y en el final de la carrera va a haber resurrección. Entonces, pero miremos aquí cómo ahora vuelven la misma estructura de Efesios. Pero primero tenemos que contemplar lo celestial, y en eso celestial no quiere decir que tenga que pasar mucho tiempo, sino que contemplando eso celestial, eso nos debe de colocar la mirada, es en la meta eterna. Entonces nos tiene que llevar linealmente a caminar en una vida aquí en la tierra, en gracia, en amor, en santidad en Él. Sí, fallamos, sí, podemos tropezar, pero nos levantamos en Él, porque no pierdo la mirada de la meta. No pierdo la mirada en la meta. No coloco la confianza en mí mismo, coloco la confianza en el Señor. Entonces es conectados al cielo, a lo eterno, pero seguimos en la tierra. Eso nos va a permitir, yo creo, caminar mucho mejor este camino. Porque mira, la estructura parecía la de Efesios. Ahorita comienza a hablar de cosas de aquí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas son cosas como grandísimas. Pero después dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero mira que Pablo es consciente, y el Espíritu es consciente, que nosotros de todas maneras batallamos con muchas cosas. No solamente batallamos con eso pasado, sino que también batallamos con estas cosas, y estas cosas no van desconectadas a lo que él ya dijo en el versículo 1, 2, 3 y 4. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos pues del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, es un caminar, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué había dicho Pablo en Efesios? Había dicho que él ora al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento del Señor no se trata como tal. No quiero decir que esto no es, no. No se trata de decir, bueno, yo me sé los 10 cuernos de la bestia, yo me sé quién es el anticristo, yo sé quién es el falso profeta. No se trata el conocimiento de Dios, no se trata de eso. Eso es necesario, importante, y eso no va desligado de todo lo que nos habla de Dios y de nuestro caminar en el Señor. No, no. Esto, las profecías, hay que estar en ellas, inquirir en ellas, verlas, porque eso nos va a dar más fe, más confianza, y nos va a permitir contemplar mejor el panorama y ver la veracidad del Señor, y nos va a dar una esperanza. A mí Apocalipsis por lo menos me da mucha esperanza. Daniel me da una esperanza tremenda, y son proféticos. O sea, no hay que dejar de mirar esto, no. Pero en sí el conocimiento no se trata de saber qué dice Romanos 8:31 y ya, y aprendérmelo de memoria y saber eso. No, eso no trata el conocimiento tampoco. El conocimiento se trata de ser revestidos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, que es a semejanza de Cristo. Es ir conociendo cómo es el Señor, y de dar mella, dar espacio para que nosotros nos rindamos al gobierno del Espíritu y al gobierno del Señor, para que se forme Cristo en nosotros y se manifieste el nuevo hombre, que ahorita vamos a ver todos los antónimos de ira, enojo, malicia, blasfemia. Lo vamos a ver, que eso nos habla de Cristo, de su carácter.
dice, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, miren, y amados, ¿sí ven? Santos y amados, de entrañable misericordia. Imagínense, santos y amados y de entrañable misericordia, todo el antónimo de ira, enojo, malicia, blasfemia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, o sea, ser como Cristo. Entonces el conocimiento es conocer quién es el Señor, cuál es su carácter. Y ese carácter de Cristo se tiene que impregnar en mí porque el Padre lo quiere, el Hijo lo quiere y el Espíritu ha sido encomendado para eso, para formar al Hijo en nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, mis hermanos, el contemplar primeramente al Señor, lo que Él ha hecho, donde Él nos ha puesto, de dónde somos, y contemplar la meta, como dice Colosenses, en el 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos está remitiendo directamente a la resurrección, a la venida del Señor, y la venida del Señor va ligada a la resurrección. Entonces, eso nos tiene que llevar a caminar en lo que dice del 5 al 17 y más. Eso nos lleva, ¿por qué? Porque eso nos lleva a contemplar al que debemos de contemplar primeramente. No nos hace la cosa al contrario. Primero, deja ira, enojo, eso, y después contempla las cosas de arriba. No. Primero es en un orden, contemplando lo eterno. Pero también es necesario entender, mis hermanos, a la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque esa esperanza nos va no solamente a permitir caminar así, de esta manera, como dice el verso 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, sino que también nos va a dar coraje, valentía, nos va a llevar a ser esforzados y valientes, mis hermanos. Nos va a dar la valentía y también eso nos va a comenzar a imprimir la fortaleza que tuvo Cristo, que se entregó, que no negó, que no se negó a sí mismo, que no negó el reino, que no negó al Padre. O sea, que venció, que al punto hasta que si su vida fue tomada, la vinieron a tomar, la pudo dar. ¿Por qué? Porque él entendió que había algo mayor más adelante. No solamente que el Padre le iba a resucitar, sino una gloria eterna que le esperaba junto al Padre y junto a todos aquellos que iban a entrar en eso que él iba a hacer en esa obra, en esa salvación y en esa vida eterna que él preparó con todo lo que hizo. Entonces volvamos a Apocalipsis 21 y volvámoslo a leer. Y mire lo precioso, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes en este momento no han sufrido, no han llorado por diversos asuntos, porque han sido injustos con ustedes, o tal vez nosotros hemos sido injustos con otros, y eso también nos ha causado dolor, nos ha causado tal vez tristeza, a algunos amargura, o porque no tenemos cosas, o porque perdimos un ser querido, o porque quebramos con algún negocio, o porque se perdió tal dinero,
o por tal cosa, por tantas cosas que somos tan vulnerables y tan frágiles. Pero, mis hermanos, esto también lo digo a causa de que pronto se va a venir una gran tribulación. Pronto se va a venir una gran tribulación y tal vez nosotros somos esa generación que nos toque que vivir eso, mis hermanos. Y esa gran tribulación va a ser amplificada mucho más y mayor de lo que tal vez los sufrimientos que hemos vivido, cada uno. Entonces, esos sufrimientos que tal vez pronto se vengan, esa prueba, ese gran, por decirlo así, movimiento que va a golpear todas las áreas de nuestras vidas, que podría golpear todas las áreas de nuestras vidas, eso va a ser algo muy fuerte que solamente vamos a poder permanecer fieles al Señor, que es lo primero, y permanecer en lo que el Señor nos ponga y no negar su palabra, no negar su nombre, solamente nos puede permitir permanecer en ello, es la gracia y la fortaleza del Señor. Pero la gracia y la fortaleza del Señor no es que, no, yo espero la gracia y la fortaleza del Señor, que me llegue cuando llegue ese momento. No, y ¡pum! Llegó algo mágico y ¡pa! Y listo, no. Es porque he confiado en Él, es porque he conocido que mi Rey me ha preparado algo mejor, que me ha prometido una vida eterna y que aunque yo muera, no voy a quedar en la muerte, sino que seré resucitado en el día postrero. Y no solamente seré resucitado, sino que también si venzo y camino en este camino, confiado en Él y venzo, me va a galardonar además de eso. Entonces, ya me tengo que ganar la resurrección, pero Él quiere, o sea, ya tengo preparada la resurrección por Él, pero Él quiere que sí hagamos méritos para ganar los galardones. Entonces, los vencedores son los que son galardonados. Entonces, nosotros, eso nos debe llevar más bien a, como dice la Escritura, a no tener como mayor el oprobio, no tenerlo como mayor por el gozo puesto delante de Él, como dice la Escritura. Entonces, vamos a volver a leer, mire lo precioso, porque esto es palabra de Dios fiel y verdadera, y esta es la promesa, ya por decirlo así, el Señor nos permite ahora ver, aquí tenemos la visión celestial, mis hermanos, pero sí le pido al Señor que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque ya está escrita, ya nos muestra cómo va a ser, pero pues que el Señor nos dé apertura para poderlo comprender y que se vuelva una con nosotros. Esto que dice aquí, que el Señor nos ayude, porque yo lo necesito, mis hermanos. Y dice esto, mis hermanos, mire lo precioso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Uf. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire lo que dice aquí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, mire lo que dice aquí el Señor mismo. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, esto es así. Esto es verdad. Esta es la promesa de Dios.
no solamente viene la resurrección, sino que eso nos va a llevar al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Nos llevará a vivir en la vida que Él preparó para nosotros, una vida gloriosa, donde la muerte no nos enseñoreará más de nosotros porque ya hemos recibido cuerpos de gloria en su venida, y donde además de eso, Él habitará en medio de nosotros. Entonces dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, o sea, Él es el principio y el fin. O sea, ella nos está diciendo, confíen en mí, yo soy el que conozco todo desde el principio y todo del fin. Así que ya les estoy diciendo todo como es, así que solamente crean y confíen en mí. Y esa confianza nos lleva a perseverar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la esperanza, mi hermano. Junto con la resurrección, esto nos lleva a todo aquello que el Señor ya en su obra nos ha preparado. Tenemos un camino en este momento por delante, y en ese camino se debe manifestar, debemos de tener claro la esperanza, porque la esperanza cuando Él llega ya se va a consumar. Pero aquellos que vieron la esperanza, caminaron en ese tiempo antes de que llegara Él, antes de que se quitara la esperanza por su llegada, ellos, por contener esa esperanza hasta el fin, caminaron de una manera como Él ha querido, una manera justa, una manera verdadera, una manera fuerte, fiel. Entonces, mis hermanos, eso es una invitación para que el Señor nos clamemos, para que podamos contemplar esto, y la palabra nos muestra que está la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque el amor va a absorber la fe y la esperanza. Está la fe, sí, pero también debe estar la esperanza. Y el Espíritu hace mucho hincapié, no solamente en la fe, sino mire cómo hace hincapié en la esperanza. ¿Pero por qué? Porque cuando venga Cristo, que es el amor, que es el que permanece, y es en el cual debemos caminar en esta fe y en esta esperanza, cuando Él venga, ya se consuma y se absorbe, ya no se necesita la fe porque lo vamos a ver cara a cara, y ya esa esperanza que estamos guardando ya se va a hacer manifiesta con poder en la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, pero es necesario tenerla desde ya y que el Señor nos la clarifique, mis hermanos. Entonces, es esto, mis hermanos, lo que les quería compartir, para que en estos tiempos el Señor nos permita estar fortalecidos en Él y entender de que estamos en el camino, y que nos ayude a correr esta carrera. Y hay una palabra que dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y le espera la corona de justicia. Amemos al Señor primeramente, pero amemos a los galardones del galardonador, que es el mismo. Porque mira cómo Pablo nos muestra. Y está preparada para él la corona de justicia. La corona de justicia está preparada para él. Y esa corona también, esas coronas también están preparadas para
para los que quieran. Entonces Él quiere que las anhelemos, Él quiere galardonarnos. Entonces, pero hay que guardar la fe y ver, contemplar y permanecer en la esperanza. La esperanza. La esperanza nos va a dar fuerza, nos va a dar valentía y coraje, nos va a dar, nos va a hacer esforzados también en este caminar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y bueno, esto era todo. Dios quiera que puedan tomar lo que es del Señor y lo que tal vez haya dicho de mí mismo o me haya equivocado en las palabras, lo puedan pues hacer a un ladito y bueno, que el Señor nos ayude a todos. Es mi oración y voy a orar, mis hermanos, porque para mí esto personalmente ha sido una carga y es una carga porque veo al Señor muy cerca y si no estuviese muy cerca, de todas maneras, mis hermanos, porque es necesario que veamos. Por algo el Pablo ora de esa manera. Entonces voy a orar, mis hermanos, y voy a orar con la escritura abierta en Efesios. Dice: Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que seas tú afirmando lo que es tuyo y lo que no es tuyo, seas tú trayendo tu luz para que sea más bien reforzado con más cosas tuyas, para que tu consejo sea perfecto, Señor. Así que te damos gracias y pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a estar contemplando tu esperanza, guardando la fe, Señor, y poder conocerte aún más, amarte, derramarnos para ti y en ti y por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y te pedimos, así como el Espíritu le colocaba aquí en la carta a los Efesios al apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, tu Padre de la gloria, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo, Señor. Y por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados todos, Señor, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos, Señor, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que hemos creído en ti. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ver de lejos y claramente, como te lo hemos pedido muchas veces. Ayúdanos a guardar la fe, a correr la carrera, a pelear la buena batalla hasta el fin, para poder ser coronados por ti con tus galardones, Señor. Y lo mejor, poder morar junto contigo en adoración, en deleite, en gozo perpetuo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea tu nombre y haznos esforzados y valientes. Ayúdanos a caminar en santidad, en temor y en rectitud, en amor entrañable, los unos con los otros, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre, que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor, que no seamos más un cuerpo que no refleja tu carácter, tu gloria, sino que seamos un cuerpo que refleja tu carácter, tu gloria. Y eso va a reflejar poder. Porque ante tales cosas que son como a las de tu carácter, ante de semejantes cosas no hay ley, Señor. No hay ley. Entonces,
Es poder, Señor, lo que hay. Así que ayúdanos aún más y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y ayúdanos a caminar sin desviarnos y correr y terminar la carrera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, para que seas tú glorificado en tus santos y seas visto en nosotros tus santos. Amén. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muy bueno. Bien. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hola, Vicentico, Dios te bendiga. Amén, amén, hermano Javier. Y todos mis hermanos ahí presentes y los que aún no están presentes. Bien, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano David, por la palabra que nos compartió. Estaremos atentos a los compartires que se estarán dando a lo largo de la semana. Hemos hecho una agenda que nos permita profundizar más en las inescrutables riquezas que son en Cristo. El profundizar en esas riquezas implica el estar atento a lo que el Señor nos muestra, reconociendo que la agenda Él la inspira, queremos creer eso, y Él nos mueve a que estemos perseverando. Perseverar es una acción de fe que nos lleva a mantenernos firmes día a día hasta la venida del Señor. Entonces, en esas obras que no son las de la carne, sino que son las de Cristo en nosotros, queremos estar. He enviado la agenda, ya la tienen ustedes, desde el lunes hasta el sábado. Es lo que el Señor pues, nos ha concedido, por lo cual le damos gracias. Damos gracias también a este medio que nos permite tener una comunión en el Espíritu, a pesar de la pandemia que nos obliga a estar encerraditos hasta que, bueno, se abran las puertas o no se abran. Y si no se abren, pues nosotros vamos a tener que hacer algo. La iglesia, digo yo, en relación a lo que el Señor nos manda. Nos manda, sí, porque primero el Señor y sus mandamientos son para vida, para la salvación del mundo, allá donde están los perdidos, a los cuales hay que alcanzar, pero también para la salvación de nuestra alma, los que ahora participamos del cuerpo de Cristo. Por eso es importante, hermanos, no dejo de exhortarlos a que estemos en estas comuniones, a que participemos, aunque sea de una manera pasiva, allá sentados oyendo, de alguna manera estamos participando en la voz del Espíritu que lo hace todos los días. Mire que los testigos de Apocalipsis 11 dice que profetizan por 1260 días. Pareciera ser que no tienen descanso. Pareciera ser que son todos los días, un día, siguiente día, el siguiente día. ¿Por qué? Porque la vida del Señor en nosotros no nos permite, o sea, Él no descansa. Y eso indica que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros descansamos, pero descansa en nuestro cuerpo, no nuestro espíritu.
Nuestro espíritu no descansa, sigue activo incluso cuando estamos durmiendo. Allí el Espíritu Santo, en comunión con nuestro espíritu, nos permite tener una comunión e intercede, nos habla, nos muestra. Entonces, hermanos, ahí tenemos a Juan David que está ingresando. Le saludamos. Hoy estaba en una reunión con los hermanos de Cartagena. ¿Cómo te fue? Excelente, hermanos. Gracias y paz a todos. Les saludo. Les pido disculpas porque, pues, como ya mencionó el hermano, estaba con los hermanos de Cartagena compartiendo. Bien, gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, gloria a Dios. Ya nos contarás, mi hermano. Bueno, llegaste al amén, porque ya nos estábamos despidiendo. Pero igual este compartir del hermano David queda grabado. Yo lo subo ahorita, lo subo a YouTube y luego se los comparto por el medio que tenemos del chat de Iglesia Cali, para que los que quieran repetir la enseñanza. Me pareció excelente el enfoque de nuestra esperanza, de ver la venida del Señor y de ver la resurrección que le acompaña, para que estemos mirando siempre ese objetivo y podamos vencer sobre las dificultades que el mundo nos presenta. Entonces el Señor nos ha dado la fe, y en la fe nos muestra estas gloriosas riquezas que son en Cristo, entre ellas la esperanza de su venida. Y en la esperanza de su venida, la redención de nuestros cuerpos. Ese fue el tema de nuestro hermano David hoy. Entonces, gloria a Dios. Vamos a despedirnos, hermanos, y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche. Mi hermano Juan David, bueno, no creo que mañana no puedes porque tienes algo, pero ok. Hermano Javier, hermano Vicente, María Victoria, hermano Jaime, Lady, Diego, Esperancita, Amén. Jaime, Gloria, Dios les bendiga. a todos los Estén muy bien, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un gusto haberlos vuelto a ver. Bueno, Que hermana, estén muy bien. saludes a la casa, a nuestro hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Dios los bendiga. Igualmente. Amén. A tu Chao, abuela, bendiciones. dile a tu abuela Hasta que mañana, hermanos. Muchas gracias, David. No, mi hermana, el Señor. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, bendiciones. Gracias, David. Bueno, saludes a la hermana Mayra, que la vimos como muy ocupada. La hermana Mayra, muy ocupada. Sí, estaba ocupadita. Bueno, un abracito a todos. Bueno, pues. Bueno, Chao. ya voy a cerrar. Listo. Chao, chao, chao. Chao, chao.